Después de lo activa que fue la carrera al sprint en el Gran Premio de Qatar, quizá nos esperábamos algo más en esta carrera al sprint en el Gran Premio en los Estados Unidos, pero la realidad es que ha vuelto a ser una carrera al sprint muy similar a lo que habíamos tenido hasta la fecha, una carrera al sprint con acción en las primeras vueltas y bastante estabilidad en las últimas, con como muchísimo cambios por posiciones por algún piloto que se la jugó y fue a un neumático cambiado. Así que vamos a haceros el resumen a lo que ha sido esta carrera al sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. Toda la preparación del Gran Premio de los Estados Unidos dio comienzo con esta primera carrera en el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas, con una salida donde vimos a un Lewis Hamilton conseguir en la salida de la curva 1 pasar a un Charles Leclerc que fue acorralado por Max Verstappen en los primeros metros. También veíamos a un Carlos Sainz conseguir ganar la posición frente a un Lando Norris gracias a hacer uso de los neumáticos blandos. El madrileño fue el único que probó a poner los neumáticos blandos de salida, lo cual en las primeras vueltas le dio muchísimo impulso. Aquí ya lo estamos viendo cómo conseguía adelantar a Lando Norris. También en estos primeros metros Fernando Alonso perdía posiciones tanto con Lance Stroll como contra Kevin Magnussen. Esto debido a estar en una batalla rueda a rueda frente a Ricciardo, salir peor en la curva 11 y eso dejarle vendido en toda la recta de DRS, aunque todavía no estaba activo por supuesto, y le pudieron pasar al piloto asturiano. Vueltas más tarde empezábamos a ver caer a Oscar Piastri. El australiano estaba sufriendo bastante con su ritmo y ya pasaba a estar en la séptima posición. Una vuelta más tarde también perdía posición frente a Pierre Gasly. Y en ese mismo momento, en la vuelta 5, veíamos a un Hamilton ser el único piloto capaz de mantener el ritmo frente a Max Verstappen. Lo consiguió hacer durante varias vueltas, metiéndole presión e incluso haciéndole a Verstappen cometer mínimos errores, lo que llevó a un Hamilton reportar por radio que se estaba saliendo fuera de la pista, pero finalmente Verstappen consiguió escaparse. Empezábamos a ver ya en la vuelta 7 aproximadamente a Carlos Sainz sufrir y a un Lando Norris llegar y entrar en zona de DRS, lo único que la velocidad punta del Ferrari era lo suficiente como para mantenerse por delante. En esa misma vuelta se reportaba que George Russell recibió una sanción de 5 segundos debido al momento en el que adelantó a Oscar Piastri, que lo hizo por fuera de la pista y acabó repercutiendo en esa sanción. Un Oscar Piastri que, por cierto, en ese mismo momento seguía perdiendo posiciones y ahora lo hacía frente a Alexander Albon. Tal era la pérdida de rendimiento que estaba teniendo el McLaren que incluso recibía una bandera negra y blanca por límites de pista, dejándole claro que si se volvía a salir una vez más recibiría sanción. Y en la vuelta 10 llegaba ya Lando Norris con mucha más velocidad que Carlos Sainz y ahora sí la velocidad punta del Ferrari no era suficiente como para poder defenderse y conseguía el de McLaren hacer el adelantamiento frente al madrileño. En la vuelta 17, Lance Stroll tenía que abandonar. Los problemas en los frenos se reproducieron, esos mismos problemas que tuvo en los libres 1 los tenía ahora en la carrera del sprint y provocó que tuviera que abandonar, algo que preocupó también a Fernando Alonso. Pero la carrera más allá de ahí se estabilizó completamente y vimos a Max Verstappen cruzar la línea de meta en primera posición, seguido por Lewis Hamilton, que lo hizo bastante bien y se mostró extremadamente contento. El resto de resultados fueron los siguientes, con un Charles Leclerc que cierra las 3 primeras posiciones, no con mucha diferencia frente a Lando Norris, quinta posición para Sergio Pérez, que sexto lugar para finalmente Carlos Sainz, que fue el piloto que salió con esos neumáticos blandos, séptima posición para Pierre Gasly y cerrando las posiciones de puntos en octavo lugar George Russell, que realmente había acabado séptimo, pero por la sanción de 5 segundos cayó hasta el octavo puesto. Alexander Albon queda en noveno lugar, décimo puesto para Oscar Piastri, un décimo lugar para Esteban Ocon, décimo segundo para Ricciardo, Fernando Alonso cae una posición hasta el decimotercer puesto, Tsunoda decimocuarto, decimoquinto para Nico Hülkenberg, decimosexta posición para Valtteri Bottas, seguido por su compañero de equipo en decimoséptima, decimoctava para Magnussen y en decimonovena y última posición de los pilotos que acabaron, Logan Sargeant, el único abandonado, Lance Stroll. Estos han sido los resultados que hemos tenido en esta carrera al sprint del Gran Premio de los Estados Unidos.
Poco podemos comentar de esto porque realmente ha sido una carrera bastante estable y que más o menos es lo que os habíamos llegado a comentar. Max Verstappen salió, lideró, dominó. No pudieron ni siquiera con la presión que le hizo Hamilton en las primeras vueltas porque lo hizo muy bien manteniéndose en zona de DRS, pero eso no fue suficiente. Verstappen incluso en ese momento cometió ciertos errores que Hamilton reportó por radio, pero a partir de ahí empezó a ir a machete. 5 décimas le conseguía meter cada vuelta, medio segundo más rápido, y ha acabado quedando a más de 9 segundos de distancia en una carrera de 19 vueltas. Espectacular, que deja claro que mañana tiene todas las de ganar, y el único realmente que podemos llegar a pensar que mañana podría pelear por la victoria frente a Verstappen es Lewis Hamilton. Sabemos de las mejoras que introducía Mercedes este fin de semana y de lo cómodo que se ha sentido Hamilton. No ha conseguido tener ese último impulso en las Q3, pero desde el canal ya os hemos comentado que el ritmo del Mercedes es muy bueno y efectivamente ha quedado demostrado en esta carrera al sprint, siendo el único piloto capaz de mantener el DRS en varias vueltas frente a Max Verstappen, conseguir tener más o menos ese mismo ritmo que tenía el piloto neerlandés, y mañana, que sale desde una posición más aventajada, podríamos llegar a pensar que es el único piloto que puede optar a la victoria, porque en tercer lugar ha quedado Charles Leclerc, pero es que ha perdido muchísimo tiempo, sobre todo en los instantes finales. Antes de la carrera al sprint os comentábamos que Leclerc tenía que demostrar en esta carrera que podía mañana conservar esa pole y poder optar a la victoria, porque no decíamos que tuviera que ganar hoy, simplemente demostrar que el ritmo iba a ser bueno para poder defenderse de un Verstappen que tiene que remontar desde la sexta posición. Pero no ha sido así. El ritmo ha sido bastante malo y sobre todo pasando las vueltas ha decaído bastante el ritmo del Ferrari. Así que mañana, aunque parta desde la primera posición, Leclerc tiene mucho trabajo por hacer. Y al igual que os comentábamos en este sentido, os habíamos avisado que McLaren tendría mejor ritmo de carrera y así mismo ha sido. Un Lando Norris que no comenzó de la mejor forma, perdiendo también posición frente a Carlos Sainz, y el perder posición contra Carlos no solo le hizo que en esas primeras vueltas pues estuviese por detrás de él, sino que le imposibilitó demostrar todo su ritmo porque le costó mucho conseguir pasarle de nuevo cuando ya estaba en zona de DRS por la buena velocidad punta del Ferrari. Aún así, ha quedado bastante demostrado que Norris tiene mucho más ritmo que Leclerc, sobre todo esto lo comentamos para la batalla que presentarán mañana desde las dos primeras posiciones. Ha demostrado tener mucho más ritmo porque pese a ese tiempo perdido ha acabado quedando a menos de un segundo de diferencia. Así que veremos qué es lo que consigue hacer Lando Norris. Quinto lugar para Sergio Pérez, sexto para Carlos Sainz, que por lo menos se la jugó, intentó hacer algo diferente, pero no le ha salido. Realmente no funciona poner los neumáticos blandos en las carreras al sprint, te da mucho beneficio al principio, pero lo acabas perdiendo todo. Séptimo lugar para Gasly y octavo, cerrando las posiciones de puntos, George Russell. Los problemas se reproducen en Aston Martin, incluso en la carrera de sprint. Los que tuvieron en cuanto a los frenos se han vuelto a tener en esta carrera de sprint, sobre todo en un Lance Stroll que ya desde el viernes ha sido quien más problemas ha tenido en ese sentido y los ha tenido también en la carrera, incluso teniendo que abandonar. Pero es que este no es el único problema, es que no han tenido una buena gestión de neumáticos. Es que primero ha sido Stroll que las ha gestionado aún peor, que en la vuelta 15 aproximadamente ha dejado pasar a Alonso porque no tenía más neumáticos. Luego encima ha tenido el problema de frenos y ha parado. Pero es que Alonso en la vuelta 18 ha comentado que no tenía nada más en sus neumáticos y ha empezado a perder tiempo frente a Ricciardo. Es decir, que no solo tienen los problemas del sobrecalentamiento de los frenos, sino que también tienen los problemas en cuanto a la gestión de neumáticos. Terrible Aston Martin. Veremos qué es lo que pueden hacer mañana en la carrera. Pedro de la Rosa ha indicado que han tenido problemas con la configuración, que no lo han hecho del todo bien y que eso al final les iba a lastrar durante todo el fin de semana. Yo os he dicho que para mí cambiaría toda la configuración, rompería el parque cerrado. Pedro de la Rosa ha dicho que no es algo que tengan pensado hacer. Veremos qué es lo que hace Aston Martin mañana. Pero esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado el vídeo, pues deja tu like y suscríbete, que vas a apoyar muchísimo el contenido diario que realizamos. Y déjame también en los comentarios qué crees que veremos mañana en la carrera que viviremos en el circuito de las Américas. Habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.